Bien, continuamos con el siguiente punto del tema. Habíamos visto las pruebas que respaldan la evolución de los seres vivos y vamos a ver ahora las teorías, las dos teorías contrarias, los fijistas y los evolucionistas, los que creían que existía evolución y los que no creían en la evolución. Bueno, entonces el fijismo en biología, también hay fijismo en geología, ¿de acuerdo? Pero bueno, en biología el fijismo es la doctrina, la ideología que piensa que las especies no han cambiado, que han permanecido desde que han aparecido, han permanecido siempre igual, tal y como las vemos ahora, desde su principio, pues todos a lo largo de toda su existencia, de todos los millones de años que llevan en la Tierra. Fue la teoría más aceptada durante siglos, realmente, es decir, hasta el siglo XIX solamente pues se pensaba que los seres vivos eran inmutables. Incluso hoy en día no está totalmente descartada. En el aula virtual os he puesto un enlace que está bastante bien sobre cómo en los Estados Unidos, bueno, han tenido bastantes movidas con lo de enseñar o no enseñar el darwinismo en las aulas, etcétera, etcétera. Podéis leerlo si queréis. Está en la parte de curiosidades en el tema, en el aula virtual. Bueno, pues los fijistas, evidentemente, su base está muy influida por la religión. Está ligado el fijismo al creacionismo, realmente. Defienden que los seres vivos son la obra creadora de un ser supremo, de Dios, y que desde que Dios creó a los seres vivos han permanecido así, porque ¿para qué iban a cambiar? Dios es perfecto, con lo cual los seres vivos que haya diseñado no necesitan mejorar, son perfectos y por eso permanecen igual siempre. Bueno, el creacionismo, por tanto, es la creencia de que, o sea, la idea de que Dios es el creador de todo, de los seres vivos y del resto. Y el fijismo lo que defiende, también cree en el creacionismo, valga la redundancia, pero defiende que esos seres vivos creados no han cambiado. Problema, aparecieron los fósiles y claro, los fósiles es evidente que son restos de seres vivos. O sea, cuando se ve un fósil, pues es bastante evidente que eso antes pues era un ser vivo, un insecto, un hueso, etcétera, etcétera. O una huella, la pisada de una pezuña, de una extremidad. Y el problema es que son restos de seres vivos que hoy en día pues no están, no son nada parecidos a los seres vivos que hay ahora. Por tanto, sí que han cambiado de alguna manera. Y eso fue complicado para los fijistas. Fue un reto. Georges Cuvier, que era fijista francés, además, y fijista, por supuesto, defensor recalcitrante, decía que una manera de cuadrar los fósiles era diciendo que era así, ¿vale? Eran restos de seres vivos, de animales, que fueron extinguidos después de cataclismos, porque Cuvier, bueno, parafraseando la Biblia, como hubo un diluvio, pues Cuvier decía que había habido varias catástrofes, no solo un diluvio universal, que parece ser que Dios se había cabreado con nosotros más de una vez, entonces nos envió varios diluvios y después de cada diluvio que eliminaba todos los seres vivos, luego Dios volvía a crear especies nuevas y entonces los fósiles que estábamos viendo eran animales o seres vivos extinguidos de los diluvios anteriores. Cosa que tampoco tiene mucho sentido porque entonces aquí, si nos guiamos estrictamente por la religión y después del diluvio Dios volvía a crear nuevas especies, entonces Noé aquí no sé qué pinta muy bien porque Dios encargó a Noé que construyera un arca para salvar dos animales de cada especie, macho y hembra, para no tener que volver a crear, claro. Entonces, bueno, hay bastantes contradicciones en estas ideas. Bueno, hoy en día el fijismo os parecerá mentira, pero hay gente que sigue creyendo en el fijismo y no en el evolucionismo.
Lo que pasa es que hoy en día, más que creacionistas, lo camuflan con algo que se llama el diseño inteligente, que bueno, es la creencia de pensar que cómo es posible que los seres vivos, por ejemplo nosotros, tengamos cuerpos y órganos tan perfectamente diseñados, tan complejos, que funcionan tan perfectamente bien. Eso significa que en último término tiene que haber un- un- una inteligencia suprema que los ha diseñado y los ha creado. Entonces, otra forma de disfrazar al fijismo creacionismo, intentando que se vea más como una teoría pseudocientífica, pero bueno, no es realmente ciencia. Eh, También creo que en una de las páginas que os comparto en el aula virtual habla también del diseño inteligente. Bueno, vamos a ver ahora los evolucionistas y las teorías precursoras, es decir, aquellos que ya empezaron a pensar que los seres vivos no eran inmutables, que habían cambiado. El primero que sugirió esto fue Aristóteles. Aristóteles fue como el humanista de la antigüedad clásica, le tocaba todo, era filósofo, era naturalista, en fin, de todo. Y Aristóteles ya pensaba que los seres vivos igual sí que cambiaban con el paso del tiempo. Muy posteriormente, Buffon y Erasmus Darwin, aquí está un apellido conocido, este era el abuelo de Charles Darwin, ya empezaron a pensar que sí, que los seres vivos, primero, lo de que aparecieran por creación divina ya no les cuadraba mucho y que podían cambiar también empezaron a pensarlo. Lyell, que era un geólogo, no estaba nada de acuerdo con Cuvier en su teoría catastrofista de que la Tierra funcionaba por medio de catástrofes. Lyell decía que no, que básicamente la Tierra, eh, los fenómenos geológicos, la física, todo lo que gobierna esos fenómenos en todo el planeta, pues realmente no han cambiado tanto. Es decir, el vulcanismo sigue siendo muy parecido el mecanismo en que se produce y las consecuencias. Da igual que el volcán sea ahora, que sea de hace, pues yo qué sé, 300 millones de años, pues el fenómeno, su base es el mismo. Y además, Lyell no era nada catastrofista, era uniformista, es decir, los cambios no se producían así de golpe, sino que era algo lento, gradual, continuo, como formar una montaña. Bueno, pues esas ideas de lento, gradual, continuo, pues ya calaron en los primeros que pensaron que los seres vivos iban cambiando. El primero que propuso una teoría evolucionista fue Jean-Baptiste Lamarck. Este es el que tiene el honor de ser el primero, ahí tenéis a Lamarck, francés también, como Cuvier, pero nada que ver con él. Fue el primero que no solo era un evolucionista convencido, es decir, los seres vivos cambiaban, sino que además desarrolló una teoría. No se quedó solo con la idea de, bueno, igual sí, no. Explicó y propuso que los organismos cambiaban con el tiempo y lo explicó de esta manera. Primero, que los organismos tendían a cambiar y a perfeccionarse con el paso del tiempo. Como que había una fuerza vital que los empujaba a cambiar. Estaba mezclando un poco ciencia con religión, pero bueno, recordad que Lamarck era de 1700 y pico, entonces, en fin, desconocía muchas cosas. De hecho, creía en la generación espontánea, algo que Louis Pasteur revocó totalmente, pero bastante después de que Lamarck dijera esto. Entonces, él decía que, bueno, que sí, que los organismos sencillos creían en la generación espontánea, aparecían por, pues de la nada, de materia inanimada, y a partir de ellos, por evolución, aparecían los organismos más complejos. La evolución ocurre para adaptarse mejor al medio ambiente. Esos cambios en los hábitos provocan que el ser vivo use y desarrolle un órgano o un miembro, lo emplee más. Y al emplearlo más, se desarrolla y así sucesivamente. Eso lo resume con la idea de que la función crea al órgano. Por ejemplo, lo explicaba con las jirafas. Es decir, ¿por qué las jirafas tienen el cuello tan largo? Pues sus antepasados no tenían el cuello tan largo, pero a fuerza de estirarlo
de ejercitarlo, de estirarlo cada vez más para llegar a los brotes tiernos de las ramas más altas de los árboles, se fue alargando el cuello. Entonces, eso significa, la función crea el órgano. Y decía también lo contrario, que el no manejar un órgano provocaba su atrofia, justo lo contrario. Y luego, lo que también creía era que esos órganos perfeccionados a fuerza de trabajar con ellos, eso es una característica nueva, adquirida por ese ser vivo, la va a pasar a su hijo, a sus descendientes. Es decir, él creía en la herencia de los caracteres adquiridos. Esto no es correcto. Luego la genética descubrió que en principio lo que se hereda es lo que está escrito en el ADN, en los genes, no lo que adquieres a lo largo de tu vida. Tú te haces un tatuaje y tu hijo no va a nacer con el tatuaje en el mismo sitio en el que te lo has hecho y con el mismo tatuaje. Entonces, pues bueno, lo de la herencia de caracteres adquiridos, pues no es algo correcto. A Lamarck se le conoce más por sus errores que por sus aciertos. El pobre pasó a la historia más por sus equivocaciones, pero tuvo mucho mérito. Tuvo mucho mérito porque propuso una teoría muy completa de la evolución y además defendía que ocurría de forma gradual para adaptarse al medio, que eso es cierto. Pero claro, creía en la generación espontánea, creía en la perfección, que había como una meta que era llegar a ser perfecto. En la naturaleza no existe la perfección, ¿vale? Y además creía en la herencia de caracteres adquiridos, que eso no, de momento, eso no hay nada científico que lo pruebe. Y bueno, pues el lamarquismo hoy en día fue sustituido por una teoría que lo explico mejor, que fue la de Darwin, el darwinismo, la teoría con su teoría de la selección natural. Entonces, os presento a Charles, bueno, este es Lamarck, este es Darwin, de joven, y aquí pues ya más mayor, aquí ya más anciano. Bueno, pues Charles Darwin también era un naturalista inglés y es el que desarrolló la teoría de la evolución sobre cuya base se construye actualmente la biología. Tras años de observación y análisis y viajes alrededor del mundo, viajó en un barco llamado Beagle, que era de la Marina Británica, porque fue contratado como naturalista para las expediciones que hacían los ingleses cuando pues, hacían giras alrededor del mundo, viajes en barco por todas sus colonias, no solo para traer materias primas, sino también para estudiar la flora y la fauna de los lugares que formaban parte del Imperio Británico. Y pues claro, Darwin llevaba su libretita, anotaba, observaba y comunicó sus ideas en 1858 ante la Comunidad Científica de Londres. Le costó bastante, es decir, pasaron años porque Charles Darwin era muy religioso. Y claro, lo que descubrió en sus viajes, esas ideas que se fueron desarrollando en su cabeza, no tenían nada que ver con las creencias religiosas que tenía, que le inculcaron desde niño. Entonces, claro, tenía como un dilema y de hecho tardó mucho en publicar su libro, El origen de las especies. Bueno, ¿qué ideas eran esas que plasmó en el libro? Primero, que el mundo evoluciona y las especies cambian, es decir, esa es su primera declaración de evolucionismo puro y duro. Las especies cambian tal y como demuestran los fósiles. El cambio es gradual y continuo. Otra cosa a la que llegó Darwin: los organismos que se parecen de alguna manera están emparentados, es decir, que su antepasado común es más cercano. Por ejemplo, el perro y el lobo son bastante semejantes, parecidos, son dos especies, pero son muy similares, y su antepasado común pues era un carnívoro que vivió relativamente hace menos tiempo que, por ejemplo, el antepasado común del perro y el gato. ¿De acuerdo? Es decir, los antepasados descienden de otros antepasados más alejados y claro, si nos vamos retrotrayendo, el origen de todos los seres vivos sería el mismo, ¿vale? Es decir, Darwin es el primero
que piensa que todos los seres vivos proceden del primero, de un único origen, un único ser vivo que originó todos los demás. El cambio evolutivo, Darwin lo explica no como Lamarck. Él no está conforme con las ideas de Lamarck de que el uso y desuso del órgano lo crea o lo atrofia, o de que se heredan los caracteres adquiridos. No. Darwin dice que el cambio ocurre por selección natural, que vamos a explicar ahora a continuación. Y bueno, esto es lo que os conté, que Darwin era muy católico, sus ideas estaban en contra de la religión, tardó mucho en publicar, se animó a publicar porque Wallace, que era otro científico, Wallace, yo no sé si era, yo creo que era estadounidense, creo que esto está mal. De hecho, se carteaban, Wallace estaba en los Estados Unidos y Darwin en Gran Bretaña. Y se carteaban y le escribió una carta en la que exponía una teoría súper parecida a la suya. Y entonces, pues Darwin dijo, bueno, me voy a publicar yo antes de que lo haga Alfred Wallace. Y así, pues se hizo mundialmente conocido el que primero publicó. A Wallace poco se le recuerda. Y sin embargo, pues también llegó a la misma conclusión. Esto fue, pues bueno, cuestión de suerte de quién publicó primero. Su libro El origen de las especies de 1859. Bueno, se me está haciendo un poco largo el vídeo, voy a pararlo aquí y en el siguiente ya explico la selección natural, que es como narra Darwin, cómo ocurre el cambio en las especies.